Les saludo, bienvenidos. Les habla el licenciado Denis Portillo, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy me encuentro aquí para hablarles un poco de un tema que tiene que ver mucho con la identidad de una nación. Y no es más que, precisamente, el origen histórico del nombre de nuestro país, de Honduras. Pero antes de empezar, deseo agradecer a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología de la máxima casa de estudio, mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que me está dando la oportunidad de presentar esta investigación, que pues por un interés muy personal, la he desarrollado durante ya bastante tiempo. También el tener también la oportunidad de elaborar a nivel profesional en lo que es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, pues me ha permitido desarrollar esa experiencia investigativa que pues al final me ha permitido estar aquí presentándoles esta temática. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Es que recordemos que cada país en el mundo, al igual que nosotros como seres humanos, tenemos un nombre que nos identifica, un nombre que nos permite precisamente ser únicos en este mundo en donde nos encontramos. Es así entonces que el saber y el identificar de dónde viene el nombre de nuestro país, al mismo tiempo que le está dando identidad al mismo, nos está dando identidad a nosotros como parte de esta nación que se llama Honduras. Entonces la idea precisamente es tratar de escudriñar en esta temática que para nosotros los hondureños no ha estado clara en realidad, porque hay diferentes perspectivas y explicaciones con respecto de dónde viene el nombre de nuestro país. Lo que vamos a hablar el día de hoy es un intento de poder aclarar un poco más desde una perspectiva histórica, con documentación fehaciente, con documentación seria, para tratar de, insisto, dar una explicación ya válida y comprobada, por lo menos esa es la idea y el intento que se pretende dar, de quien les habla, de dónde viene el nombre de nuestro país. Y como todo en la vida, pues se dice, empecemos por el principio. Y en el caso de nosotros, desde la perspectiva histórica, tenemos que remontarnos al cuarto viaje de don Cristóbal Colón. Un cuarto viaje que se realizó en el año de 1502. Un viaje en el cual pues él salió del puerto de Sanlúcar en España con 4 navíos, a saber, la Santa María, llamada también la Capitana, también la apodaban como la Gracias a Dios, interesante. Luego la otra era la Santiago de Palos, llamada por Hernando Colón. ¿Quién era Hernando Colón? El hijo de Cristóbal Colón, lo llamaba como la Bermuda. Y luego la completaban la Gallega y la Vizcaína. Esas eran las 4 naves con las cuales Cristóbal Colón salió de España en su cuarto y último viaje hacia las Américas, hacia este nuevo continente como estaban empezando o posteriormente lo empezarían a llamar y aún hoy seguimos llamándolo de esa forma. Ese croquis que ven ahí es un croquis de construcción libre, hecho por mí, donde más o menos se identifica cuál fue la ruta que siguió el capitán Colón durante ese último viaje. Y la parte que a nosotros nos importa de esa ruta, la parte que es en realidad donde tiene que ver muchísimo con nuestra historia, es precisamente la zona en la que vemos encuadrada en ese sitio. Esa zona precisamente es la que tomó como referencia este señor que estamos viendo ahí en la imagen. Ese señor era Antonio de Herrera y Tordesillas. Por llamarlo de alguna forma, era como el historiador oficial de la corona española en aquella época. El nombre que tenía era, el título que tenía era primer cronista mayor de Indias, o sea, el encargado de escribir la historia de América para ese entonces, para la corona española. Y el nombre de nuestro país, pues empezamos por eso. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años, bastantes años, la verdad, se ha utilizado dentro de nuestra educación formal e informal incluso, el texto que él escribió para referirse y dar origen al nombre de nuestro país. Él escribió
la historia y los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, de la mar Océano, dicen otros. En ese texto, él describió cómo fue el recorrido de Colón en 1508 por las costas hondureñas a las cuales él llegó. El barco nos señala que ahí a finales de julio de 1508, algunos dicen que llegó a la isla de Bonaca, actualmente Guanaja, que Colón llamó la isla de los Pinos, por cierto, el primer nombre español de una sección del territorio hondureño. Algunos dicen que llegó el 27, otros dicen que llegó el 30, otros dicen que llegó el 31. En lo personal, yo diré que llegó el 31 de julio de 1502 y el hermano de Colón, don Diego Colón, el adelantado, desembarca en la isla de Bonaca, o isla de los Pinos, como la llamamos Colón, que ahora nosotros la conocemos como la isla de Guanaja. Estando ahí, pues hizo algunas descripciones, tomó posesión, que por ley tenía que hacerlo en ese entonces, estamos hablando, recuerden, del siglo XVI, en nombre de los reyes de España. Ahí tomó contacto también con lo que es considerado el primer contacto con grupos indígenas de Centroamérica que tuvieron los españoles, que fue precisamente con un indígena llamado Yombé, que iba en una canoa bastante grande, llaman ellos, etcétera, etcétera, pero esa es parte de otra sección de la historia. En el caso de lo que nos compete en este momento, continuamos diciendo que Colón, los barcos de Colón, pues después de llegar a la zona de Bonaca, o Guanaja en la actualidad, toma rumbo al sur y llega a lo que Colón bautizó, a una sección de tierra firme que Colón bautizó como Punta de Caxinas o Punta Caxinas. En algunos documentos aparece como Punta Casinas, con ese. Vendría a ser entonces ya el segundo nombre de una sección de lo que hoy es el territorio hondureño que los españoles nombraron, fue Colón, la Punta de Caxinas. También tiene ahí una tradición muy bonita, donde se dice que el primer servicio religioso, la primera misa, que se llevó a cabo en tierra firme de América, fue precisamente ahí un 8 de agosto de 1502. En todo caso, Colón, después de haber estado ahí, decide entonces seguir el camino, continuar hacia el este. Y es así que nos continúa diciendo, recuerde que esta es una descripción basada en lo que nos dijo Antonio de Herrera y Tordesillas. Hacia el este, continúa, como vemos ahí el barquito se mueve, pero llegando cerca de una punta que estaba por ahí, se encuentra precisamente con una tempestad que lo obliga a doblar al sur. Es así entonces que, como dobla al sur, hacia las costas de la actual Nicaragua, entonces se encuentra aguas ya calmadas, que ya no le están afectando y con el peligro de naufragar. Entonces Colón decide en el barco dar gracias a Dios y en honor a eso entonces nombra lo que se llama el Cabo de Gracias a Dios, que todavía aún hoy esa zona fronteriza, esa punta al este de la Mosquitia, que sirve precisamente de frontera incluso entre Honduras y Nicaragua, se sigue llamando el Cabo de Gracias a Dios. Bueno, a raíz de esa descripción, a raíz de esa forma en como don Antonio de Tordesillas nos cuenta cómo fue el viaje de Colón y la llegada a territorio hondureño allá por 1502, es que se ha tomado y en la tradición, costumbre e incluso, insisto, en la educación formal del país se dice que a raíz de eso, de que Colón dio gracias a Dios de haber salido de estas Honduras, le agregan esto, de estas Honduras, es que viene el nombre de nuestro país. Lo interesante de esto es que cuando uno viene y se acerca al documento, al original que escribió precisamente don Antonio Herrera y Tordesillas, que fue publicado en 1601, y cabe decir que ese libro, ese tomo, porque son varios tomos, ese tomo fue publicado por don Antonio Herrera y Tordesillas casi, o mejor dicho, más de 80 años después que esto sucedió. Significa que muchos de los testigos que estaban ahí ya habían muerto. Quiere decir que esto fue escrito por personas que escucharon a otras personas, que escucharon a otras personas que probablemente estaban ahí. O sea, es como aquel juego del secreto. Yo se lo cuento a alguien para que se lo cuente a otra persona, para que se lo cuente a otra persona. Todos sabemos que en algún momento
la verdad se va perdiendo y se va diluyendo entre tantas personas que lo dicen. Ahora bien, vámonos entonces a lo histórico. ¿Qué nos dice el libro directamente que escribió Antonio de Herrera y Tordesillas? En el libro precisamente está escrito esto. Dice, y cito, y porque para entrar habían de doblar una punta que sale a la mar, y la habían fondando, y aunque llegaron a abordar en tierra en mucho trecho, no hallando fondo, a lo menos estaba en grandísima hondura. Cuando tocaron fondo dijeron, bendito Dios que hemos salido de estas honduras. Y de aquí tomó nombre de Cabo de Honduras. Eso dice Antonio Herrera y Tordesillas 80 años después de que esto había sucedido. O sea, no fue testigo tampoco. Y no creo que haya entrevistado a algún testigo, porque ninguno para esa época, casi 100 años después, estaría vivo de los marinos que anduvieron ahí. ¿Y a qué se refería Herrera? Se refería precisamente al viaje de Colón desde Guanaja a Punta Caxinas. Ni siquiera está hablando de esta zona que posteriormente en nuestro sistema educativo muchos lo han mencionado que era aquí. Y incluso por costumbre, por tradición se ha dicho. Está hablando de esta zona. O sea que a lo que se refirió Antonio Herrera Tordesillas es aquí. ¿Y por qué? Porque dice que no encontraban fondo. Y cuando encontraron fondo para poder atracar, fue que dieron gracias a Dios de eso. Ok. Eso fue lo que nos dijo Antonio Herrera y Tordesillas. Luego viene este señor, Bartolomé de las Casas, un fraile muy importante para la historia, no solo de Honduras, sino de América, porque fue uno de los que por él comenzaron a hacer leyes de protección a los indios de aquel entonces. El padre de las Casas retoma, habla esa historia también y nos cuenta, y él nos está diciendo que no fue precisamente en la zona de Punta Caxinas, sino que fue ya en la zona del Cabo de Gracias a Dios. Ahí hay una confusión. Una persona que tampoco estuvo ahí. Esta es la parte precisamente donde él nos está hablando. En todo caso, así es como se nos ha explicado y se nos ha dicho, y aún hoy, a este momento, a esta fecha, como el nombre de nuestro país pues apareció, dando gracias un marino de estar saliendo de aquí, porque casi naufraga. Bueno, pero si entramos directamente en lo que es la documentación, las fuentes que han sido escritas respecto a ese hecho, entonces tenemos que tomar y empezar por un documento que escribió uno de los testigos que estuvo en ese viaje, que fue Fernando Colón. Algunos otros lo llaman y aparece como Hernando Colón. El cambio de F a H, veremos más tarde que era muy común en la época en el español antiguo. Pues don Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, y que estuvo en ese cuarto y último viaje, y que fue testigo de todo lo que sucedió desde que llegaron a Guanaja y salieron por el Cabo de Gracias a Dios, él lo escribió en una biografía llamada La historia del almirante. Vamos a ver qué nos dice él, o qué él nos está relatando. Si no es en la mayor, que se llamaba Guanaja, por la cual los que después hicieron cartas de marear la llamaron a todas las islas de Guanaros, o sea, a toda la zona de todas las islas, islotes que rodean Islas de la Bahía, junto a Islas de la Bahía, que están a 12 leguas, serían más o menos 58 kilómetros en la actualidad, eran leguas castellanas, distantes de la tierra firme, cerca de la provincia que se llama ahora Cabo de Honduras, aunque el almirante la llamó entonces Cabo de Caxinas. Está describiendo lo que ya pues habíamos escuchado. ¿Hasta ahí? Cabo de Honduras, sin H por cierto, recordemos que las reglas del castellano, todavía la gramática de Nebrija, que fue la que estandarizó el idioma, no, ya había sido publicada, pero no estaba todavía tan ¿cómo le llama? Tan generalizada.
Luego continúa diciendo don Hernando Colón. Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, que fue capitán de un navío, de la Niña por cierto, en el primer viaje del almirante cuando descubrió las Indias, o sea, cuando llegó a América, fueron ambos juntos a descubrir el año 1508, 6 años después que Colón había llegado, con intención de seguir la tierra que había descubierto el almirante en el viaje de Veragua hacia occidente, y siguiendo estos casi el mismo camino, llegaron a la costa de Caria y pasaron cerca del cabo de Gracias a Dios, hasta la punta de Casina, que ellos llamaron de Honduras. Literalmente nos está diciendo aquí don Fernando Colón que quienes nombraron o renombraron al cabo Casinas como Cabo de Honduras fueron Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón. Y ahí es por donde primera vez, por lo menos en texto, aparece el nombre de Honduras, refiriéndose de una manera comprobada y oficial, porque recordemos que eran nombramientos que los exploradores daban siguiendo toda una estructura legal. ¿Para qué? Para tomar posesión. Entonces, si aún no se estaba refiriendo a todo el territorio de nuestro país, pero sí se estaba refiriendo a una parte específica que ya llevaba el nombre de Honduras, insisto, Colón lo había nombrado Cabo Casinas, pero ellos lo renombraron diciéndole Cabo de Honduras en 1508. Luego, y para terminar referenciando a lo que nos decía don Fernando Colón, él termina diciendo que después, cuando a 14 de septiembre llegamos a dicho cabo, o sea, Fernando Colón está referenciando a Cristóbal Colón nuevamente, viendo que la tierra volvía al mediodía, o sea, al sur, y con los vientos levantes que ahí reinaban y nos había sido tan contrarios, podíamos navegar cómodamente en nuestro viaje. Dábamos todos generalmente muchas gracias a Dios, y por esto, en su memoria, llamó el almirante aquel cabo, Cabo de Gracias a Dios. En resumen, don Fernando Colón nos está diciendo que el Cabo de Honduras, el nombre de Honduras, fue dado por Solís y por Pinzón en un viaje que ellos realizaron en 1508, siguiendo los pasos que había realizado ya Cristóbal Colón. Y sí, certifica que Colón hizo una misa de acción de gracias en 12 de septiembre de 1502, donde, escapando de la tormenta que los había tomado ahí, por lo que ahora actualmente es la Mosquitia, doblando al sur, y ellos nombraron por eso Cabo de Gracias a Dios a esa zona. En pocas palabras, el Cabo de Gracias a Dios y el Cabo de Honduras son dos regiones bien específicas, nombradas en momentos distintos. Y el Cabo de Honduras, en la que todavía hoy se sigue llamando así, no tiene que ver, geográficamente hablando, y tampoco en tiempo, con el otro nombre de Cabo de Gracias a Dios. Son momentos y espacios separados. Pero el nombre de Honduras no queda ahí. Ya les habíamos dicho que Colón había nombrado Punta Caxinas en 1502. También ya había mencionado que estos dos señores, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, en 1508, habían hecho el recorrido que había hecho Colón, nada más que ellos lo hicieron en cierta forma a la inversa. Empezaron del sur hacia el noroeste. Por esa razón, cuando ellos pasan por, vuelvo a repetir, Punta Caxinas, llegan y lo nombran como Cabo de Honduras, pero ellos continúan hacia el oeste, al grado que ellos llegan y renombran a un golfo que encuentran por ahí como Costa de las Higueras. Actualmente ese se llama el Golfo de Honduras, pero ellos llamaron Costa de las Higueras. Luego este señor que está ahí hace podríamos llamar el primer atlas donde aparece lo que sería el continente americano. Ahí precisamente, como vemos, en la parte, toda esta zona de acá, todo esto es la zona costera de la América que conocían en ese entonces los españoles, al grado que incluso esta es la península de la Florida, y como pueden ver, ellos no la miraban como una península, o sea, no era tierra firme. Ellos todavía lo que conocían eran ciertas partes del territorio, por eso ellos lo consideraban como un archipiélago todavía. Pues aquí podemos ver la isla de Guanaja, aquí podemos ver, en esta parte,
podemos ver el Cabo de Honduras, el Cabo de Honduras. Esto es para 1511, quieres o no, ya los españoles estaban identificando las costas de América, específicamente lo que es Centroamérica también, que es donde nosotros pues ya nos encontramos. Ya los españoles tenían idea espacial de dónde nos encontrábamos, por supuesto. Pero, en Real Cédula expedida en Granada, el 31 de agosto de 1526, confirmando a Diego López de Salcedo, el primer gobernador de Las Higueras y Cabo de Honduras. En estas cédulas es cuando ya aparece de manera oficial y por primera vez la denominación a una región, todavía no totalmente al territorio hondureño, pero sí a una parte de lo que es Honduras, con el nombre precisamente de Honduras. Nada más que lo dividen en dos regiones, la costa de Las Higueras, que ya la vimos, y el Cabo de Honduras, de las que fue nombrado gobernador por Real Cédula expedida en Toledo a 20 de noviembre de 1525. O sea, el nombre de Honduras viene apareciendo desde 1508, pero para 1525 ya es reconocido como un territorio oficial dentro de la corona española. Carta del gobernador de las provincias de Higueras y Cabo de Honduras, informando a su majestad de su llegada al puerto de Trujillo, de lo que supo de los indios del capitán Francisco Hernández de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Lo escribo aquí, lo pongo aquí para que certificar que todavía en 1526 se vuelve a nombrar, se vuelve a hablar de las dos regiones o provincias, como quieren llamarle, en que en ese momento este territorio estaba conformado, que era la costa de Las Higueras y el Golfo de Honduras, nombrando en la corona española al primer gobernador. Pero también Hernán Cortés. Hernán Cortés viajó a Honduras, allá por 1525-26, llegó a territorio hondureño e hizo referencia a estas tierras. Solo que don Hernán Cortés lo llamó Cabo de Honduras o de las Ibueras. Ahí radica también otra de los nombres que dentro de nuestra historia ha aparecido y nos ha explicado también. Se dice que Honduras viene de una palabra indígena y que nuestro primer nombre, así lo he escuchado, insisto, en nuestras escuelas, que dice Ibueras. En realidad, Ibueras es una transliteración o una pronunciación mal dicha de higueras, que ya sabemos es un nombre que los mismos españoles le dieron a lo que hoy es el Golfo de Honduras. De las Higueras, Hernán Cortés lo llamó o de las Higueras, e incluso en su expresión no está separando las dos regiones, sino que la está convirtiendo ya en una sola. Las está llamando Cabo de Honduras o de las Higueras. Está diciendo que es lo mismo. Ese es otro error también. Lo cual es comprensible si sabemos que que no conocía, no había viajado, y me imagino que las referencias todavía no le habían llegado. Estamos hablando de 1526. Este solo es el documento donde aparece esa carta, porque esa es una carta que le escribió don Hernán Cortés al rey Carlos V del Imperio Español en la época. Bien, pero no fue el único. No fue el único que cometía esos errores, no fue el único que venía y transliteraba las palabras. Este señor, don Antonio de Remesal, un cronista de América también, escribió una historia general de las Indias Occidentales. Se llamaban América en la época. Y él dice, descrita desde la ciudad de Trujillo en la provincia de las Iberas, de Honduras, la provincia de las Iberas, o sea, lo vuelve a escribir mal, o Cabo de Honduras. Aquí ya no está separando las dos regiones geográficas con nombres propios bien definidos, que ya lo vimos, sino que lo está volviendo a unir. Está diciendo que las Higueras, las Higueras, es la misma zona, la misma región con el Cabo de Honduras. En todo caso, pues sabemos que los nombres sí son históricos y que fueron incluso dados por los españoles, ya lo he mencionado. Y es que los españoles tenían una costumbre, una característica bien interesante. Tendían a transliterar los nombres que ellos escuchaban
como insisto, era comprensible, no tenían muchos de ellos la formación o el interés tal vez de querer identificar cómo debía ser o pronunciar como debe ser. Entonces se acercaban o interpretaban lo que ellos escuchaban, ya fuese de las mismas palabras indígenas o algunas palabras españolas, pero que ellos pues las escuchaban mal tal vez. Y esto que estamos viendo aquí, ese documento que estamos viendo aquí, es otra crónica de 1516, por cierto, escrita por Fray Toribio de Benavente. Se le llama La historia de los indios de la Nueva España, más o menos México, Centroamérica. Esto lo escribió él refiriéndose a cómo los españoles interpretaban a su manera los nombres. Cito: llamaron los españoles al principio cuando vinieron a esta tierra Yucatán, estamos hablando de Yucatán en México, y de este nombre se llamó esta Nueva España, Yucatán. Mas el nombre no se hallará en todas estas tierras, sino que los españoles se engañaron cuando ahí llegaron, porque hablando con aquellos indios de aquella costa, a lo que los españoles preguntaban, los indios respondían, Tectetán, Tectetán. ¿Qué quiere decir? No te entiendo, no te entiendo. Los cristianos corrompieron el vocablo y no entendieron lo que los indios decían. Dijeron, Yucatán se llama esta tierra. Si seguimos ese principio de cómo interpretaban, significa que Yucatán significa no te entiendo. Pero en todo caso, insisto, los españoles tenían, digamos, esa costumbre o manía de transliterar o no les importaba en realidad pronunciarlo bien. Por esa razón, entonces, el nombre de nuestro país ha sufrido toda esa serie de interpretaciones. Interpretaciones quizá podría ser el poco acceso a fuentes, a información del momento, o interés tal vez de algunos que no han sido quizá profesionales, pero han tenido muy buena intención en explicarlo. En este caso, la idea precisamente de lo que estamos escuchando ahorita es seguir una línea histórica con fuentes que sean comprobables y comprobadas. Y siguiendo eso mismo, este documento que vemos aquí es un pago del diezmo, un impuesto que se le pagaba a la iglesia. En lugar del quinto, Higueras y Honduras, así se llama el documento, esa es la fuente que tiene. O sea, lo importante de esto es que en ese documento aparece la provincia de Higueras y Cabo de Honduras. Ahí sí está apareciendo como originalmente se había dado el nombre. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque esto es un documento legal, no es una interpretación, no es una carta que un explorador, un conquistador estaba escribiendo, no. Este era un documento donde se hablaba de impuestos, era un documento donde la información tenía que ser específica. Quiere decir eso, entonces, que independientemente de lo que dijeran los exploradores o los conquistadores, los encargados de la administración de estas tierras por parte de la corona española sabían perfectamente identificar las regiones y las conocían muy bien. Porque aquí claramente dice la provincia de las Higueras y Cabo de Honduras. Sin lugar a dudas. Y ya para ir solidificando más lo que estoy diciendo, en 1544, esta es la relación de la provincia de Honduras y Higueras por el obispo don Cristóbal de Pedraza, el primer obispo, o sea, la primera autoridad eclesiástica que llega al país nombrada por la corona española. Y en este documento se lee, los cuales, como el mar de esta costa tan hondable, nunca jamás pudieron hallar fondo, hasta llegar cerca de Trujillo se hallaron sondando fondo y dijeron, así como lo hallaron, oh bendito sea Dios, que hallamos por cabo de estas Honduras, y de aquí tomó nombre esta provincia de Honduras, y dícese la provincia de Honduras e Higueras. Se dice porque adelante de esta tierra de Trujillo hay muchas calabazas de que hacen vasijas de platos y tazas que traen acá en lengua índica, se llaman estas higueras. El obispo Cristóbal de Pedraza, para 1544, no está dejando lugar a dudas de dónde viene el nombre, por qué se llama así. Incluso interpreta que higueras significa calabaza y que así es como lo llaman los indígenas. Luego, en este otro documento, carta del Cabildo Secular de Valladolid de Comayagua, donde se demuestra el descubrimiento de la mina de Guazucarán, otro documento legal.
Dice la ciudad de Valladolid del Valle de Comayagua, de la provincia de Honduras. 1574. Ya no se está mencionando la Costa de las Higueras, ya se está hablando de la provincia de Honduras. Ya se está comenzando a hacer un solo contexto histórico y geográfico estas tierras, insisto. ¿Y por qué? Porque recordemos que para 1574 los conquistadores, los exploradores españoles, ya para esa época el proceso de exploración como tal ya había terminado. Ya estaba el proceso de organización y de administración de estas nuevas tierras. Ya se conocía el interior de este territorio, ya sabía que al otro lado se encontraba el Océano Pacífico, ya sabía que este era un continente, no era solo algunas islas como lo vimos al inicio. Entonces ya este territorio estaba cambiando la forma de llamarlo, ya se estaba convirtiendo en una sola entidad política, todas estas regiones que los españoles ya estaban empezando a administrar. Y ese es el hecho, por esa es la razón que a esta zona ya se le estaba llamando sencillamente la provincia de Honduras. Y este señor, para seguir usando otro documento, para 1752, ya vamos por el siglo XVIII, llamado Murió Valverde Pedro, en una geografía histórica, y ahí está el enlace, nos dice: se llamó Honduras porque no hallando fondo en algunas partes, los primeros descubridores al encontrarlo dijeron: gracias a Dios que hemos salido de esta Honduras. Entonces también se llamó la tierra de Honduras por las calabazas que se encontraban en aquel mar. Este señor, cuando escribió en 1752, juntó las dos historias que les he venido diciendo, las dos formas de explicación del nombre de Honduras, y probablemente de ahí vino también la confusión con respecto al Cabo de Gracias a Dios y al Cabo de Honduras. Pero ya sabemos que el nombre primero viene del Cabo de Honduras y 1508, etc. En todo caso, en la época colonial, ya cuando los españoles estaban dejando el siglo XVI, ya podemos hablar entonces que a nivel oficial, a nivel legal, a nivel administrativo, existía la gobernación de Comayagua o de Honduras. Así se le llamaba. Podía encontrarse como la gobernación de Honduras en algunos o de Comayagua en otros, pero era básicamente lo mismo. Y el territorio al que hacía referencia es el que vemos ahí en el mapa. Es el territorio que estaba de esta línea roja, es un aproximado hacia el oeste. Esto era básicamente la Honduras que los españoles conocieron en la época colonial. ¿Por qué? Porque la zona oriental, la zona de lo que actualmente es la Mosquitia, en su gran parte, los españoles le llamaban la Tegucigalpa. No confundir con Tegucigalpa. Tegucigalpa, la capital de la República de Honduras en la actualidad, es una región diferente de lo que es la Tegucigalpa, que era la zona de la Mosquitia y que nunca fue conquistada por los españoles. Y ya para ir finalizando, solo voy a dar unos pequeños ejemplos también dentro de los mapas, cómo se representaba, aquel fue el nombre, cómo el nombre fue evolucionando. Es una explicación a nivel histórico, la documentación fue dándole a esta región, a este país, y de dónde viene nuestro nombre. Pero aquí es la conformación, cómo fue cambiando ese nombre desde una perspectiva de geografía. Aquí vamos a ver cómo ese nombre va a ir ubicándose y va a ir ampliándose el territorio de acuerdo a cómo va el tiempo. Y uno de los primeros mapas que hace referencia precisamente a Honduras es este mapa de 1519, donde podemos observar que aquí dice C de las Honduras, o sea, Cabo de las Honduras o de las Honduras. La grafía que ven aquí, F, es porque está escrito en latín antiguo. Recordemos que el español es un idioma romance, o sea, es un idioma que viene o tiene sus raíces en el latín vulgar. Entonces, en ese momento estaba en ese proceso de cambio, todavía desde la perspectiva de la ciencia. En ese entonces, la ciencia, el idioma de la ciencia era el latín. Por eso todo aquel documento científico de la época era escrito en latín. Y los cartógrafos
los cosmógrafos, como se les decía en ese momento, eran científicos, escribían entonces en el lenguaje de la ciencia y por eso escribían Fonduras. Y básicamente la zona que hace referencia el mapa es esta, es la zona precisamente del Cabo de Honduras, nada más que se escribía Foduras o Fonduras. Luego encontramos este mapa para 1597, donde ya vemos que la palabra Fonduras o Honduras ya no hace referencia solo al cabo, sino que ya está dentro de tierra firme. Ya vemos que al ir avanzando los españoles y descubriendo y haciendo referencia a todo lo que es toda la geografía del país y yéndola ya mapeándola, se van enterando y van entonces corriendo y ampliando toda la provincia, y es así como el nombre va avanzando también. Luego para 1600 tenemos lo que es Fonduras, incluso con el nombre de varias de las ciudades españolas, gran mayoría de ellas, y de sitios que todavía aún hoy ahí se encuentran, aunque la grafía para 1600 no ha cambiado, sigue existiendo. Si se fijan, está Fonduras con F en lugar de H, y la V o V, como le llaman otros, en lugar de la U. Insisto, están escribiendo en latín. Para 1671, este otro, donde coloco este mapa sencillamente porque aquí ya estamos viendo que ya aparece la H, ya está escribiendo en español moderno, pero la U sigue siendo la V o la V dental o V como la conocemos. Ya está el proceso de transición. Y este mapa, al que quería llegar, por eso fui pasando un poco rápido, es muy especial para la historia cartográfica del país, para la historia de Honduras. Primero, por quien lo hizo, Onofre Núñez, el arquitecto y los diseñadores, uno de los diseñadores de la fortaleza San Fernando de Omoa, la fortaleza más grande y más importante de Centroamérica en su momento, y que es muy, muy representativa al grado que en la actualidad, a este momento, está nominada para ser parte como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO. Pero bueno, lo importante es que este ingeniero que es tan importante en su momento, era uno de los mejores ingenieros de su momento para España, diseñó lo que por lo menos yo he podido encontrar, el primer mapa donde se dan los límites geográficos del territorio que hoy conocemos como Honduras. O sea, él habla del mapa de la provincia de Honduras y da los grados en donde se encuentra. O sea, está hablando ya posición geográfica y qué comprende la provincia de Honduras. Por eso que le digo que este es muy importante, es básico para entender entonces cómo fue naciendo, no solo el nombre de nuestro país, sino también dónde está ubicado y de dónde comprendía nuestro país para 1723. Estamos hablando ya del nacimiento de nuestro país, del nacimiento de una nación, desde una perspectiva administrativa, política y geográfica. Y esta es una reconstrucción que podemos encontrar en un texto llamado El costo de la conquista, de Linda Newson, donde hace una reconstrucción de la Honduras, de esa provincia de Honduras, o Comayagua, para el siglo XVII. Ya para el siglo XIX estamos hablando de la división política de Honduras, hasta llegar a la Honduras independiente, aquella Honduras que es a partir de 1821, que se separa o muestra las intenciones de separarse del Imperio Español y nace a la vida con los 7 primeros departamentos que nuestro país ha tenido, que ahí los podemos ver: Lloro, Olancho, Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua, Santa Bárbara y Gracias. Los 7 primeros, algunos nombres dejaron de ser nombres de departamentos para convertirse en nombres de regiones dentro de departamentos. Y por último, ya para ir cerrando, este decreto que vemos aquí es el decreto número 3. Artículo 1.
La denominación que en adelante llevará el conjunto de pueblos que forman el Estado con inclusión de sus islas adyacentes es el de República de Honduras, 1861. Lo coloco aquí, ¿por qué? En pantalla. Precisamente porque ese vendría a ser el acta de nacimiento oficial de nuestro país, de cuando se le dé el nombre oficial. Antes de eso, no existía un documento específico como tal que hablara y que dijera qué comprendía esta región, este espacio geográfico que se le ha venido llamando en algunos momentos con fuerza histórica, en algunos por interpretaciones mal hechas, pero que al final es Honduras. Pues este es el documento de la partida de nacimiento de nuestro país. Es el decreto número 3 del 8 de mayo de 1862. Y solo para información, y sepamos, y para dejar claro también esa del cambio de H a F, una vez que la H muda al principio de la palabra, se escribía normalmente F, respetando la etimología latina. De esta forma se escribía y decía, y ahí están algunos cambios que sufrió el idioma. Y aquí hay otros ejemplos. La X reemplazaba casi siempre a la J, México por ejemplo. Otras veces derivaba del griego, así utilizaban la PH por F. Y el caso entonces de nuestro país. ¿De dónde viene etimológicamente la palabra Honduras? Primero hay que entender y saber que es fondeadero, lugar de profundidad suficiente para que la embarcación pueda fondear. Fondear, dicho de una embarcación o de cualquier otro cuerpo flotante, asegurarse por medio de anclas que se agarren al fondo de las aguas y de grandes pesos que descansen en él. Fondo, de latín fundus o fundum, parte inferior de una cosa hueca, superficie sólida sobre la cual está el agua, fondo del mar, del río, de un pozo. Y de fondo viene hondo, y de hondo viene Honduras. En pocas palabras, etimológicamente hablando, Honduras sí hace referencia a profundidad, hace referencia a una parte profunda del mar, pero desde la perspectiva marítima, como es utilizada, es un lugar seguro para atracar. O sea que si vamos a interpretar el nombre de nuestro país, si lo vamos a dar un significado, Honduras significa un lugar seguro para atracar. O sea, un fondeadero. El cabo de las Fonduras no es otra zona que un cabo que utilizaron los españoles para fondear de una forma segura. De ahí viene el nombre entonces de Fonduras, de atracar. Atracar no solo en un lugar, sino en un lugar seguro. Tomado esto de la Real Academia Española de la Lengua. Y a manera de conclusiones, para cerrar, la terminología Honduras, o en su forma arcaica latina, Fonduras, está presente en la historia de nuestro país desde la mismísima primera década de presencia española en nuestro territorio, aunque no refiriéndose al total del mismo, sino a una parte, conformando en esos inicios del siglo XVI una región dentro de un marco territorial más amplio, donde otras regiones con nomenclatura propia como higueras o higüeras, o guaymuras también, que no lo mencioné, pero también aparece como una sección con un nombre indígena en nuestro territorio, hacían referencia a secciones geográficas dentro de lo que hoy es la República de Honduras. El atribuirle a la expresión, bendito Dios que hemos salido de estas Honduras, dicha por Cristóbal Colón, el origen del nombre de nuestro país no tiene un completo sustento histórico. Aunque la gramática de Nebrija, que es el primer documento donde se estandarizó y se establecieron las reglas del idioma español moderno, fue publicado en 1492, vino a normalizar la escritura y dar reglas al castellano o español. También es cierto que eso no sucedió de la noche a la mañana, por lo que durante gran parte del siglo XVI, al menos, siguieron presentándose arcaísmos en la lengua, como es el caso de Fonduras, pero que estas áreas específicas de la lengua siguen más vivas que nunca, como es el caso de la terminología marítima, donde se usa fondo, fondear y fondeadero. Hasta este momento, todo indica que el nombre de Honduras aparece por primera vez en 1508,
cuando Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís recorren la costa norte hondureña y renombran la Punta Casinas o Caxinas, recordemos que fue bautizada por Colón así en 1502, como Cabo de Honduras, siendo de esta forma la primera región del territorio nacional donde se usa oficialmente el nombre de Honduras.